Día, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos de encontrarnos nuevamente por esta pantalla. En esta semana, comenzando este día, que el Señor en este mismo instante, en este mismo momento, sea el Espíritu Santo con toda la autoridad y la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, para que sea Él sobre mí una vez más, para impartir esta palabra para tu vida. Amén. Así que abre tu corazón para recibir esta palabra y este mensaje que el Señor ha puesto de mucha enseñanza a mi espíritu y a mi corazón. Amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: no esperes que las cosas empeoren para tu accionar. No espere que las cosas empeoren para tu accionar. Necesitamos comprender lo que es accionar, lo que es ponernos en este momento las pilas, vamos a decirlo así, accionar, a buscar lo que realmente un día dijimos: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Necesitamos levantarnos cada día y cada mañana a ver qué es lo que tenemos que accionar antes que las cosas empeoren. Esta palabra el Señor me lo dio y empezó a impartirme la sabiduría y el conocimiento de la vida de David. En un momento oportuno, David pudo ver en ese momento que su hijo Amnón le pide a su hija para que vaya a servirle, porque supuestamente Amnón se sentía mal, supuestamente Amnón estaba enfermo, pero él en ese momento no accionó a ver qué realmente era lo que le pasaba a Amnón. En ese momento no procuró de ir a Amnón. ¿Será que es verdad que lo que tú tienes, que tú sientes en este momento, qué es lo que realmente tú puedes tener? Déjame atenderte o déjame mandarte a una sierva, déjame mandarte una criada, déjame mandarte a cualquier de estas servidoras que me sirven a mí para que te atienda, para poder ver qué es lo que tú puedes en este momento tener o sentir en tu vida, para ver qué es lo que está pasando. Y ahí es cuando viene el grave error de David, a despreocuparse y en ese momento a no pasar por su mente el peligro que estaba pasando en su propia casa, y era su hija. Ahí vemos cuando no abusa de su propia hermana, vemos la forma que la viola, vemos la forma en ese momento de que su propio hermano abusa de su hermana. Y ahí es cuando David se siente mal, ahí es cuando David ve lo que sucedió en su hogar, lo que sucedió entre hermanos, lo que sucedió del grave peligro que él pudo en ese momento accionar, en ese momento procurar de que no sucediera. Y así como David a veces estamos tan distraídos, así como David a veces estamos pasando momentos en nuestras vidas donde nos desprendemos o esperamos que las cosas sucedan cuando no, cuando debimos nosotros procurar que eso no sucediera. Y eso me hacía entender mi espíritu, el Espíritu Santo, el día de hoy. No debemos esperar que las cosas empeoren o que las cosas se pongan peor para nosotros ver o procurar qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que está sucediendo. Hoy vemos billones de padres y de madres desprendidos de sus hijos, esperando que agarren el alcohol, esperando que agarren la prostitución, esperando que esa hija o ese hijo le agarre mal camino. No es necesario que tu hija, que tu hijo te agarre mal camino, cuando tú puedes prevenir, tú puedes accionar, tú puedes agarrarlo, tú puedes corregirlo y hacer todo lo posible para que ese hijo y esa hija no te agarre mal camino. Hoy en día vemos familiares relajados allí esperando que el tío o que el mismo sobrino o la misma o el mismo familiar cercano que pueda estar ahí y está viendo, está presenciando que está agarrando a la niña, está agarrando el niño de la manera no adecuada, de la manera y la forma que no se debe. Y en ese momento, ¿será que sí? ¿Será que la quiere abusar? ¿Será que la va a violar? No podemos esperar que las cosas acontezcan para uno averiguar y accionar y buscar la solución de lo que está sucediendo antes que el niño o la niña sea violada, ante que esa persona abuse de ese hombre o de esa mujer. No podemos nosotros esperar que se meta un ladrón a la casa para nosotros decir: ay, me robaron. No, podemos prevenir, podemos poner la seguridad en la casa, podemos averiguar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos viendo mal, para nosotros procurar de que no entren a nuestro hogar. Y de eso me hablaba Dios, el no relajarnos, el no
de quedarnos tranquilos, pasivos, cuando literalmente tenemos que accionar y correr. No necesito yo estar, ¿cómo decir? Entrar ahorita en un quirófano, que Dios me guarde, entrar ahorita en un quirófano, ir corriendo a un quirófano cuando literalmente pude prevenir esa emergencia de esa enfermedad o de esa situación que podía estar pasando en mi cuerpo. Necesitamos nosotros accionar, necesitamos procurar ser diligente, personas que realmente no seamos quedados y accionar a buscar la solución antes que las cosas empeoren, antes que las cosas se pongan peor, antes que las cosas se pongan literalmente que se nos escape de la mano. Y de eso quiero hablarte porque la Biblia me hacía entender de una mujer que literalmente nos enseña lo que fue relajarse por un momento y pudo ver en ese momento la grave consecuencia de su hijo morírsele en las piernas. Cuando yo leí esta partecita de la Biblia, yo dije, Dios mío, qué fuerte es esta parte de la vida de esta mujer cuando ella no acciona rápidamente, cuando ella no acciona aceleradamente a buscar la solución del problema que tenía en casa, del problema que tenía como madre, del problema de lo que tenía en ese momento. Y te quiero hablar de la tsunamita. La tsunamita nos enseña que fue una mujer que quiso traer la presencia de Dios en su casa. Fue una mujer que anheló tener a Dios en su hogar. Y eso la llevó a poder tener solución del problema que ella tenía. Y eso fue la que la salvó a ella a mantener en ese momento, como quien dice, la solución, el milagro en su hogar, porque tenía a un hombre de Dios en casa y ella sabía dónde estaba la solución, que era en Dios. Pero el simple hecho que tengamos a Dios, el simple hecho que Dios esté en nuestra vida, no quiere decir que nosotros nos vamos a relajar y vamos a dejar que las cosas sucedan porque Dios está conmigo, porque Dios es todo. No, tenemos que accionar, y más cuando Él nos revela, cuando nos habla, cuando nos advierte. Entonces vemos que una mujer le vino a acontecer un problema, una cosa que ella no se esperaba, una cosa que realmente ella no se imaginaba. Y veo en la palabra, en el capítulo 2 de Reyes, capítulo 4, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dijo, y él le dijo, en el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, para donde Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio al hijo un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, llévaselo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado, escucha la parte, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, y llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a unos de los criados y un asna, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Una de las cosas que me llamó la atención aquí es esta pareja, una pareja que realmente no era una pareja diligente o una pareja que realmente tenía suficientemente comunicación. Vemos al padre de esta criatura como quien dice relajado, desprendido del niño, porque él ve que el niño está en unas condiciones graves, donde el niño le dice, ay, me duele la cabeza, o sea, me siento mal, me duele mucho, ayúdame papá, mira cómo me siento. Y la solución de este padre no fue procurar de que su hijo se sintiera mejor. La acción de este padre no fue la manera de buscar la solución de lo que estaba aconteciendo con su hijo. Podía en ese momento procurar qué podía ser él la solución, la ayuda, de buscar la ayuda de este niño, de buscar, de procurar qué era la causa del dolor del niño. Él se desprende del niño y se lo lleva a su mamá y le hace entender a su criado
que lleven al niño. Ni siquiera procuró él de llevarlo a la casa, de acostarlo a la cama, de decirle a la mamá, mira, agarra al niño, yo no sé qué tiene, no sé cómo se siente, sino que llama a un criado y le dice, ¿sabes qué? Llévaselo a su madre. De esta misma manera, el Señor me hacía entender que hay muchos padres en este momento accionando con sus hijos, al punto que sus hijos se sienten defraudados, se sienten desahuciados, se sienten huérfanos, aún teniendo padre. ¿Cuántos padres hoy en día se desprenden de sus hijos, se relajan de sus hijos, que la mamá solucione, que la mamá lo haga, que la mamá lo ayude, que la mamá lo lleve al doctor, que la mamá busque la forma, que ella busque, que ella resuelva, que la mamá esto? Y eso fue lo que pasó. Tenían tiempo, tenían la forma de ellos accionar a la solución del niño. Y dice la palabra que Él lo manda. Y dice la palabra que Él se desprende del niño. No veo la preocupación de un padre, no veo la forma. Podía estar este hombre trabajando tanto que en ese momento el niño no fue importante. Así hay muchos padres, prefieren tanto el trabajo, prefieren tanto el tiempo de dedicarle a su empresa, a su negocio, a su trabajo, al punto que nunca tienen tiempo para su hijo, que nunca tienen tiempo para sacarlo a un parque, que nunca tienen tiempo de llevarlos a comer, que nunca tienen tiempo de llevarlo a un médico, que nunca tienen tiempo de sentarse a comer en mesa con ellos, que nunca tienen tiempo de tener una comunicación y de hablar con ellos. Una de las cosas que veo aquí, que cuando el niño llega a los brazos de la madre, el niño aparentemente hasta el mediodía, el niño estuvo en las piernas de su madre. Esto me hace entender que el niño pudo haber llegado, supongamos, a las 9 o a las 10 de la mañana o casi 10:30 para 11, porque dice la palabra que al mediodía fue que el niño murió. Es decir, que la madre en ese momento esperó que las cosas empeoraran para ella accionar, para ella buscar la solución. Y ahí es cuando entra el tema y la palabra que el Señor trajo a mi vida y a mi espíritu. Y el Señor me hacía entender, si ella hubiese procurado de buscar a Dios antes, si ella hubiese procurado de buscar la presencia de Dios antes, si ella hubiese procurado de buscar al hombre de Dios para ver qué tenía el niño, si ella hubiese procurado de ver la solución de lo que estaba aconteciendo con el niño. Y así hay mujeres, y así hay padres, y así hay relaciones. Tienen que procurar que el niño se le muera, tienen que procurar que su vida empeore, tienen que procurar en su vida que las cosas empeoren y que vengan realmente las cosas que no anhelaron, que no quisieron para poder buscar de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día Dios está tocándole la puerta? ¿Cuántas mujeres, cuántas parejas, cuántos hombres Dios está procurando de hablarle y decirle, hello, estoy aquí, mira, yo estoy buscándote, mira, yo estoy aquí porque te quiero cambiar la vida, yo estoy aquí porque quiero ayudarte, porque quiero salvarte de muchas cosas que van a acontecer a tu vida, a tu hogar, a tu casa. Quiero hacerte entender que yo quiero ser la solución del problema de tu vida. Quiero venir a ti porque quiero venir a ayudarte, a levantarte y a restaurarte. Quiero hacer cosas grandes contigo, pero tienen que esperar que algo suceda tan fuerte en sus casas, en sus hogares, para ellos buscar de Dios y decirle, Dios, te entrego mi vida. Yo conocí a una persona que Dios literalmente de esta forma que fue que la llamó. Y la verdad, o sea, es difícil porque obviamente uno no desea ver las personas sufrir para que puedan venir a Cristo. Y lamentándolo mucho, nosotros como ser humano somos así. Somos personas que tenemos que estar mal para poder orar, para poder buscar la presencia, para poder leer la Biblia, para buscar de orar y tener continuamente una relación con Dios. Es por eso que yo siempre le doy un consejo a las personas que Dios me pone para yo guiarlos o hablarles, decirles, ¿sabes qué? No procures estar mal, no procures estar viviendo en escasez, un momento difícil para orar o para leer la Biblia. Hazlo antes, porque ahí es donde realmente vas a estar fortalecida, vas a estar fortalecido en el momento difícil. No procures ver las cosas peor en tu matrimonio o en tu casa para tú accionar. Entonces yo vi cómo Dios pudo permitir que esta persona se le muriera a su hijo para Dios poder tocar su corazón, porque su corazón literalmente estaba muy endurecido ante la presencia de Dios, claudicaba mucho ante Dios. Entonces Dios tuvo que prácticamente permitir de que su hijo ya no estuviera con ella para ella buscar
bien de la presencia de Dios. Al punto que Dios estuvo advirtiéndole, hablándole, estuvo haciéndole señales, estuvo hablándole antes que su hijo ya partiera de este mundo, pero no entendió las señales. Entonces, cuando no entendemos la manera de Dios hablarnos, cuando no entendemos la acción en ese momento, de cómo tenemos que procurar, de buscar a Dios, busquemos ayuda, busquemos a alguien que nos lleve a la presencia. Hay una forma que no sé cómo buscar a Dios, pero yo necesito de Él. Yo no quiero que las cosas se empeoren en mi casa, yo no quiero que esto que estoy viviendo, esto que estoy presenciando empeore. Entonces, una de las cosas que me llamaba la atención de David es que él a lo mejor podía prevenir que su hija fuera violada. Él podía en ese momento accionar, a buscarle una criada, a una mujer, una sierva, a que atendiera, no, a qué era lo que estaba pasando realmente con él, no. Pero no, él dijo, ¿sabes qué? Que vaya a Tamar, que lo atienda. Bueno, sí, mi hijo me lo está pidiendo. Y fue tranquilo, fue relajado al punto que su propio hermano violó a su hermana. Entonces ahí vemos la manera de nosotros poder accionar, de ver, de averiguar y buscar la forma de evitar los problemas, las consecuencias que podemos el día de hoy estar teniendo por nosotros no accionar. Vemos aquí una mujer que su hijo se le muere en los pies. Su hijo en ese momento murió en las piernas de su madre. Y una de las cosas que yo veo aquí es que él literalmente sentía dolor. O sea, había una forma, una alarma de procurar qué era lo que estaba pasando con el niño. El padre estaba muy ocupado, estaba desprendido al punto que él no pudo ni llevarlo a la casa. Lo mandó como que si fuera un perro. La madre se sentó a ver cómo el niño iba a morir. Y así hay muchas madres. A lo mejor se preocupan, no quieren que el hijo le pase nada, a lo mejor son las madres las que están ahí abrazándolo, pero necesitas accionar, necesitas procurar de buscar la solución. No necesitamos ver el problema, necesitamos cómo se va a resolver el problema. A veces queremos nosotros, ¿cómo decir la palabra? Sentarnos a ver lo que está sucediendo y lo que nos está pasando y lo que estamos experimentando y cómo es que está pasando y empezamos a sacar conclusión de lo que estamos experimentando. No, necesitamos buscar la solución y la solución siempre está en Dios. La solución, Dios pudo dejar la ciencia, Dios pudo dejar a muchas personas hoy en día con un don maravilloso como doctor, psicólogos, psiquiatras, personas que realmente Dios puede usar, pero la solución siempre está en Dios. Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la inteligencia, Dios te va a hacer entender cómo debes actuar, qué debes de hacer, cómo vas a hacer para buscar qué es lo que realmente la raíz de lo que está pasando. Entonces yo veo aquí en la palabra que ella, cuando ya el niño estaba muerto, dice en el verso 20, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. O sea, esto me hace entender porque la palabra dice hasta el mediodía y el niño murió. Es decir, que era temprano cuando el niño se lo trajeron. Y ahí es cuando ella espera que el niño se le muera. Entonces es importante lo que dice esto. Ella entonces subió y lo puso en la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Porque ella lo pone en el cuarto de Eliseo. Porque ella ve el niño muerto y no lo lleva a un hospital. Porque ella ve el niño en ese momento pasando por esa circunstancia, que ya su hijo no estaba vivo. ¿Por qué no procura de llamar al esposo? ¿Por qué no procura de llamar a otra persona? Una de las cosas que me llama la atención, que cuando ella le dice a su esposo que procura un asna y que procura un criado, que ella necesitaba salir, ella no le comunica nada de lo que está pasando con su hijo, porque en ese momento él le pregunta, ¿para dónde vas? Y ella le dice que va para donde Eliseo. Cuando ella le dice y le hace entender, voy hacia donde el hombre de Dios, él le dice, ¿por qué? Si no es día de procurarlo, no es día de esto, no es día de lo otro. Y ahí es cuando ella le dice, paz. O sea, no tengo por qué darte explicación. Es decir, que esta pareja no había comunicación. Ella se dio cuenta que iba a perder su tiempo hablarle a ese hombre. Ella se dio cuenta que este hombre no le iba a solucionar. Cuando ella lo mete en el cuarto,
ahí era donde el hombre de Dios pasaba tiempo. Ahí es donde el hombre de Dios pasaba tiempo orando y teniendo comunicación y relación con Dios y pudiendo tener él, como quien dice, su comunión con Dios. Y ahí había una atmósfera, ahí había la presencia de Dios, porque cuando Eliseo llega a la casa de ella, él se mete al cuarto, él procura de sacar a Giesi, que era su criado, y a ella, cierra la puerta y detrás de la puerta empieza a orar hacia Dios. Cuando él empieza a orar hacia Dios por esta criatura, dice la palabra que en ese momento 7 veces él oró por el niño. 7 veces él procuró de buscar de que Dios hiciera algo por el niño. Entonces me daba, es como quien dice el Señor, la sabiduría y la forma que tocó mi corazón con esta palabra. Fue la forma de su madre, que aunque vio que, bueno, estaba pasando en ese momento por un problema muy grave y que ya el niño estaba muerto, ella todavía tenía esperanza de saber de que Dios podía hacer algo por ella y por su casa y por su hijo. Y es lo que necesitamos entender, que el día de hoy, que a pesar de nuestros errores, a pesar de que tuvimos consecuencias de no accionar ante, a pesar de momentos que literalmente no quisimos pasar o no quisimos experimentar en nuestras vidas, nosotros el día de hoy podemos siempre procurar a buscar la solución, y es Dios. Una de las cosas que vemos aquí es que esta mujer nos enseña a nosotros a accionar antes de ver el problema, de ver que las cosas empeoren, quise decir, de ver que las cosas empeoren. Ella en ese momento fue a buscar al hombre de Dios, es decir, ella fue a procurar la presencia de Dios a través de Eliseo. Ella fue a correr a buscar la solución. O sea, vemos aquí que el niño no era que estaba convulsionando, ya no vemos aquí que el niño estaba en este momento en unas condiciones que nada más tenía fiebre o que podía tener un dolor de estómago. Ya el niño estaba muerto, pero ella tenía esperanza, tenía fe de que algo podía suceder en ese lugar, en su vida y en su hijo. ¿Qué te quiero hacer entender el día de hoy? ¿Por qué Dios ha traído esta palabra a tu vida? Porque Dios el día de hoy ha traído este mensaje que te quiere Dios aclarar. Si tú estás viviendo o experimentando y querías respuesta de algo y por eso no habías accionado y por eso no habías procurado de buscar la solución, Dios te traerá estrategia y sabiduría e inteligencia a tu mente para que tú acciones a lo que realmente por un momento quizás le estabas preguntando a Dios. Por un momento en este instante decías, no sé cómo hacerlo, no sé si accionar, no sé si procurar de hacer esto. Mira, no sé si es con tu hijo, con tu esposo, no sé si es con tu hija, no sé si es con un familiar, no lo sé. ¿De qué forma, de qué manera tú estabas procurando de buscar la solución para poder que Dios obrara a favor tuyo, para que las cosas no empeoraran? Así que hoy necesitamos nosotros aprender de David y aprender de la tsunamita, de poder tener este ejemplo de vida de ellos dos, para nosotros poder el día de hoy decir, no necesito pasar por esto, no necesito ver esto peor, no necesito pasar por estas condiciones. Eso es como que tú veas, que tú tengas como quien dice un negocio, supongamos, y tú veas que el lugar se está poniendo peligroso. Robaron aquel, robaron aquella, robaron aquel y tu negocio todavía no lo han tocado. Pero tú no refuerzas los candados, tú no refuerzas en ese momento la manera de proteger ese negocio que tengas. En cualquier momento, la que sigue vas a ser tú. ¿Por qué? Porque no estás procurando el refuerzo del lugar que tienes, de la forma de que puedes reforzar los candados, buscar la manera, o puedes, si la cosa se está poniendo muy fuerte y muy peligroso, procurar de pedirle a Dios dirección para otro negocio. Mira, no lo sé, pero ahí Dios te está alertando. Mira, fulanito lo robaron, fulanito lo robaron, fulanito ¿qué estás esperando? Que te roben a ti. Entonces
Hay así, hay cosas en nuestra vida que, por ejemplo, yo soy de las que yo fui operada del ovario izquierdo. Y yo siempre cuando veo una persona que me dice, mira, a mí me duele aquí y tiene los mismos síntomas, yo le digo, mira, ve a ginecología, porque esto es así, y le alerto. Tienes que evitarte una operación, tienes que evitar que eso empeore, de que puedas tener un quiste maligno, que puedas empeorar de lo que estés viviendo. Busca la forma, busca la manera. ¿Por qué? Porque ya sé cuáles son las alarmas, o ya sé cuáles son los dolores, ya sé cuáles son los síntomas de que eso pueda pasarle a otra mujer. Entonces nosotros necesitamos el día de hoy de entender y de comprender lo que Dios nos está hablando. Hay muchas parejas en estas condiciones, como la tsunamita. Recordemos que la tsunamita era una mujer de posición. Ella era una mujer que tenía dinero. Ella era una mujer de buena reputación. Pero esto nos hace entender que su matrimonio no estaba bien. Esto nos hace entender que este hombre siempre pasaba más tiempo trabajando, distraído en otras cosas que en las cosas de su casa. Y así hay matrimonios, pueden tener los millones, pueden tener la riqueza, pueden tener todo lo que tengan, pero realmente son matrimonios que no se preocupan el uno por el otro. Son matrimonios donde uno no se valoran con el otro, donde los hijos tienen que echarles adelante, solo porque a la final papá y mamá nunca están en casa, siempre están trabajando, siempre están distraídos en otras cosas que en los hijos. Ah, hay personas que pueden estar pasando como la tsunamita. Son madres que sí aman y desean ver siempre a sus hijos bien, pero son madres dejadas, relajadas, madres que literalmente, ay, que sea la voluntad de Dios, que sea así como Elí, cuando Dios le habló y le hizo entender que el pecado estaba abundando en el altar, en la casa, con sus hijos. El problema vino fue desde el altar, no del altar directamente, sino desde la casa. Y él dijo, bueno, si Jehová lo quiere así, cuando Samuel le profetizó, si Jehová lo va a hacer, pues que lo haga. Pues es que Dios tiene el poder de hacer, ok, pero en ese momento él podía accionar. ¿De qué forma? De arrepentirse, de humillarse, de buscar a Dios y decirle, Señor, tú puedes hacer algo por mis hijos, tú puedes arrepentirte de ese juicio, por favor, no les quites la vida, por favor, ayúdame. O sea, no sé, buscar la forma de llamar la atención a Dios. Nosotros no podemos decir, ay, sí, bueno, Cristo viene, ay, sí, no me importa. Bueno, Dios habla, Dios dice, ay, relajarnos al punto de que Dios vea que nosotros no tenemos ningún interés de arrepentirnos, de buscarlo, de humillarnos y decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Yo no sé, pero tú tienes que hacer algo por mí. Yo necesito que tú me perdones, yo necesito sentirte más, yo necesito procurarte más. Y ese es el tipo de persona que Dios necesita. El rey Ezequías, en un momento Isaías le profetizó que ya iba a morir porque Dios le iba a quitar la vida. Y él la agarró y se fue, se pegó de la pared y le lloró a Dios y le dijo, recuerda, Señor, que yo he sido hombre justo delante de ti. Y empezó a llorarle a Dios como un niño pequeño. Y ahí Dios le dijo a Isaías que se devolviera y que le hablara a Ezequías y le hiciera entender que ya no iba a morir, que lo había perdonado en ese momento. Tú no puedes procurar de ver el juicio de Dios en tu vida. Tú no puedes procurar de que Dios venga con juicio a tu vida. Tú puedes accionar antes y decirle, Señor, perdóname, lo hice mal. Fue de la manera incorrecta. Sé que hice delante de ti esto que estaba mal. Esto no estuvo bien. Es más, yo no quiero que esto me traiga consecuencias. Me humillo, te pido perdón. Buscar la forma de llamar la atención ante Dios y Dios nos va a perdonar. Porque dice su palabra que Él no aparta su rostro de un corazón constrito y humillado. Entonces, aquí vemos que una mujer procuró en ese momento de buscar la solución de lo que estaba pasando en su vida, pero ella pudo evitar las consecuencias de ver el niño en esas condiciones. Pero a pesar de todo, como Dios fue tan misericordioso, trajo la solución a su vida y el niño fue resucitado a través de la oración de Eliseo y a través del poder de Dios manifestado sobre este niño. Que te quiero hacer entender el día de hoy que todavía hay solución para lo que estás experimentando y viviendo, que todavía hay solución para lo que estás sintiendo, que todavía puedes correr hacia Dios y decirle al Señor qué es lo que está aconteciendo y que Él te ayude
con las estrategias y con lo que estés pasando y experimentando para ver el milagro en tu vida. Que todavía podemos ver un milagro de Dios en nuestra vida y podemos accionar desde ya para que el Señor meta su mano sobre lo que nos está aconteciendo y viviendo. Amén. Así que te bendigo y que esta palabra del día de hoy no nada más la escuches, sino también acciones hacia ella para que puedas ver fruto en tu vida de lo que escuchaste. Amén. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe a ti y a toda tu familia y que el Espíritu de Dios el día de hoy y todos los días de tu vida te acompañe y te dirija en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones.